Importante que le vamos a titular Acosado por los lobos. Veamos de qué se trata esto. El Señor Jesucristo habló en los evangelios acerca de los lobos y del cuidado que debíamos tener de ellos, pero también hay muchos lobos modernos de los cuales usted y yo tenemos que ocuparnos y en algún modo preocuparnos. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 15. Dice la Biblia: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estas son palabras del Señor Jesucristo y nos está advirtiendo sobre personas que pueden levantarse como enemigos de nuestra alma. Y Él lo llama aquí lobos rapaces. Ahora en el Evangelio de Mateo también, pero en el capítulo 10 y en el versículo 16 dice la palabra de Dios: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillo como palomas. Estas también son palabras del Señor Jesucristo, y Él le dice a sus discípulos: yo los envío como ovejas delante de lobos. A la luz de estos pasajes, ¿qué posibilidades tiene una oveja de defenderse y de sobrevivir ante un adversario tan poderoso y tan potente como lobos rapaces? Podríamos decir que quizás ninguna posibilidad. Muchas veces nuestro ministerio y nuestra vida como cristiana va a estar amenazada por diferentes clases de lobos destructores. Y nosotros no podemos ignorar que muy seguido le veremos cara a cara a los lobos y sus diferentes caras. En el libro de Habacuc, que es un profeta del Antiguo Testamento, es esto lo que dice la palabra de Dios. Dice: sus caballos serán más ligeros que leopardo y más feroces que lobos nocturnos. El profeta aquí define a los lobos nocturnos. Son una clase de lobos que ellos están siempre escondidos entre las piedras durante el día y por la noche salen a devorar sus víctimas. Ellos se escudan en las sombras, en las tinieblas, y debemos decir que los lobos son mamíferos carnívoros y ellos pesan alrededor de 30 a 50 kilos y miden un poco más de 1 metro. Estas son las clases de lobo de los cuales nos hablan la palabra de Dios, y ellos tienen una estrategia de caza. Ellos se movilizan en grupos para trabajar de una manera organizada y conseguir rápidamente sus víctimas. Hablando de lobos, tenemos que decir que ellos son expertos en detectar animales que están débiles o enfermos. Ellos saben dónde hay allí una oveja débil, enferma, con dificultades, y ellos saben allí cómo atacar a esa clase de presa. Un lobo rapaz es como una bestia que está inclinada al robo o a la rapiña. Su táctica siempre es acorralar y agotar a su presa, y a la hora de atacar ellos no aúllan ni ladran, solamente muestran al gruñir toda su ferocidad. Estas son algunas de las características de que la Biblia habla cuando se refiere a lobos rapaces. El Señor Jesucristo dijo: yo los envío como ovejas delante de lobo. Hay que prepararse para esta clase de adversarios de nuestras almas. Así que al comenzar a comprender la clase de adversario que nosotros tenemos, que estos lobos que con fuerza y con avaricia tratan de devorar a las víctimas y no dejan huesos sanos, son lobos nocturnos, no dejan ni siquiera los huesos, se devoran absolutamente todo. Pues hay un profeta en la Biblia que se llama Sofonías, y él brevemente dice estas palabras en el capítulo 3 y versículo 3. Él está hablando de los jueces y define los jueces de la nación en ese tiempo como lobo nocturno que no dejan hueso para la mañana. El lobo toma con fuerza y consume con avaricia. Él devora todo con su hambre feroz y no deja ni siquiera un hueso sano. Advertencia de la clase de lobos que nosotros
vamos a enfrentar en nuestra vida, que se van a cruzar en su camino y en mi camino. Si vemos aquí en la palabra de Dios también, pero ahora al profeta Ezequiel, hablando de lobos, él dice en el capítulo 22 y versículo 27 de su libro estas palabras. Dice que los príncipes son como en medio de ella, como lobos que arrebatan la presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Él está hablando aquí sobre los príncipes, sobre gente que está allí en lugar de poder, y él los está definiendo aquí como lobos que arrebatan la presa y derraman sangre. Este depredador es un violento, este es un depredador que atemoriza, que derrama sangre y que empuja a la víctima hasta la muerte misma. Pero si nosotros pensamos en los días del Nuevo Testamento y en el apóstol Pablo, él nos advirtió que aún dentro de una misma iglesia pueden aparecer lobos. Los lobos no están a la vuelta de cada esquina solamente, no están en las plazas, en lugares diferentes de la sociedad. Aún en la iglesia puede haber una manifestación de lobos rapaces. Observemos la Biblia ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 29, donde Pablo hace esta clase de advertencia. Dice el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Él habla que aún en medio de una iglesia puede haber lobos destructores, lobos que no usarán de misericordia, sino que ellos van a destruir los rebaños. Y nosotros tenemos que atender y entender estas clases de advertencias que vienen de la palabra de Dios, porque muchas veces nos vamos a encontrar luchando contra manada de depredadores en la vida. Y aún mismo, hablando del mundo de la iglesia, muchos pastores son faltos de coraje y no se animan a enfrentar a los lobos rapaces. Siempre que exista un lobo satisfecho, eso será una señal de que las ovejas no están sanas. Quizás usted en su vida familiar, en su vida laboral, en su vida social, o si es un cristiano en su vida eclesiástica, usted seguidamente va a escuchar aullidos de lobos. Aullidos de lobos que siempre andan merodeando. Hay muchos lobos modernos que andan rodeando, acosando las vidas para mostrar su furia asesina sin demorarse. Pero esta es la introducción para nuestro tema de acosados por los lobos rapaces. Pero yo quiero hablar acerca de algunos lobos modernos que están acechando su vida y mi vida. Quiero hablar acerca de algunos lobos de este siglo XXI. El primero de ellos le vamos a llamar el lobo de la desesperación. Ese es un lobo que anda por todas partes, empujando a la gente y a la familia entera en un estado de desesperación. El lobo de la desesperación. Quiero usar un pasaje en la Biblia como fundamento para esto, y es la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto, en el capítulo 4, los versículos 8 y 9, y él dice las siguientes palabras. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo aquí en este pasaje, él está describiendo la lucha de su ministerio pastoral, la lucha de su ministerio como apóstol, como un predicador de la palabra de Dios. Y él está presentando a gente que vive atribulada. Esa palabra quiere decir gente que vive bajo presión, gente que vive bajo amenaza de ser aplastada. Pero eso no solamente sucede en el mundo espiritual. En la vida de cada persona estamos a veces amenazados por esta clase de lobo, el lobo de la desesperación. Quizás usted ya lo escuchó aullar cerca de su vida. Es eso que quiere hacerle un daño, que quiere aplastar con su vida, que quiere aniquilar su vida. Hay algunos que no soportan esa clase de presión de esos lobos y terminan allí sumergidos en las aguas de la desesperación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de desesperación? Desesperación es una referencia a la pérdida de esperanza. Desesperación es la pérdida de confianza en que Dios puede ayudarme en medio de mis pruebas y en medio de mis crisis o de
mis luchas. Déjame repetir ese concepto de la palabra desesperación. Desesperación es una referencia a una pérdida total de la esperanza. Desesperación está relacionado con una... La vemos en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 40, versículos 1 a 3. Nos encontraremos allí con las siguientes palabras. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40, versículo 1 a 3. Dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ahí aparece nuestra palabra. Dice el salmista: Dios me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo. El salmista nos habla aquí de este pozo de la desesperación. Y nuestra generación es testigo de que en su gran mayoría es habitué de este sitio inmundo y repugnante. Una gran parte de los habitantes de este mundo está sumergido allí en ese pozo de la desesperación. No encuentran salida, no ven allí una puerta de escape. Están allí sumergidos en ese pozo de la desesperación. Muchos van buscando un refugio en sectas satánicas, en el ocultismo. Otros van buscando refugio allí, buscando por ayuda, golpeando las mismas puertas del infierno. El pozo de la desesperación. Gente que recurre a la psicología, a la parapsicología, a experiencias extrañas y oscuras. Pero hay mucha gente que está allí en ese pozo de la desesperación y allí se hunden cada día más. El salmista dice que él estaba allí en esa clase de pozo. Él está diciendo que él esperó en Dios pacientemente. Cuando usted siente el lobo de la desesperación aullar alrededor de su vida, aullar alrededor de su familia, usted tiene que imitar al salmista y esperar pacientemente en Dios. Yo sé que la paciencia es una virtud que escasea. Hay que buscarla con lupa. La paciencia es algo que no está en la mayoría de la gente. Pero el salmista dice que para salir de ese pozo de la desesperación tuvo que confiar en Dios, tuvo que esperar pacientemente. Y Dios le sacó de ese lodo, de ese barro inmundo, y puso sus pies en un lugar firme, puso sus pies sobre peña y puso un cántico nuevo. Aquel que estaba despedazado en su vida anímica, aquel que estaba destrozado en su vida espiritual, Dios le levantó y ahora le puso un cántico nuevo, un cántico de alegría, un canto de victoria, un canto de gratitud al Dios Todopoderoso que nos puede sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Dios puede hacer eso, pero dice el salmista: yo tuve que esperar pacientemente. ¿Cuál es la clase de lobo que le está empujando a la desesperación? Usted debe mirar hacia arriba y buscar una ayuda de Dios, porque muchas veces a nuestro alrededor no está la ayuda. Tiene que pensar, como dice en el libro de los Salmos 121, verso 1, dice allí el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. De allí viene la ayuda verdadera, de Jehová, de Dios viene la ayuda verdadera y duradera. Es una ayuda que viene desde lo alto, porque cuando uno está acosado por los lobos de la desesperación, no hay fuerza humana ni consejo humano que pueda orientarnos o ayudarnos. La salida viene de Dios, y el salmista dice: esperé pacientemente en Jehová, y Él me sacó del lodo cenagoso, me sacó de ese pantano inmundo y maloliente. Dios extendió su mano, Él vino en mi ayuda, me sacó del pozo de la desesperación y ahuyentó esa clase de lobos malignos y destructores. Ahora quisiera hablar unos minutos sobre el lobo del desánimo. Hemos hablado del lobo de la desesperación, pero quiero referirme ahora al lobo del desánimo. Leeré también aquí en la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto, en el capítulo 7 y los versículos 5 y 6, donde dice las siguientes palabras. Dice la Biblia: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito.
Aquí está el lobo de desánimo. Él aparece seguido en nuestras vidas, asoma su feo rostro seguidamente entre nosotros. Son esas veces en que nosotros nos sentimos golpeados y nos sentimos frustrados por las cosas de la vida, nos sentimos impotentes e incapacitados para superar los obstáculos que la vida nos propone, y entonces entramos allí en ese estado de desánimo, de desaliento. Nuestras energías se reducen a la nada mismo. Pero la palabra de Dios nos enseña que aquí Dios viene para consolarnos. La palabra de Dios nos habla de un consuelo celestial, pero también hay una fortaleza celestial que nos ayudará para desprendernos de este lobo dañino del desánimo. Dice la palabra de Dios a través del profeta Isaías estas palabras. En el capítulo 41 de su libro y en el versículo 10, Isaías dice estas palabras que huelen a victoria. Mire, esta palabra que asegura que viene una ayuda de Dios para quien le busca. Dice Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando nosotros somos empujados por esa manada de lobos del desánimo, la voz de Dios nos dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Hay una promesa de ayuda de Dios. Nosotros vivimos acosados por los lobos, acosados por los lobos, el lobo de la desesperación, los lobos del desánimo, pero también está el lobo de la depresión. La manada de lobos de la depresión está haciendo grandes daños en la población. Voy a usar un texto de la Biblia, de la palabra de Dios, y luego voy a hacer un comentario sobre este lobo de la depresión. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículos 4 y 5. Para quienes no están familiarizados con la Biblia, quiero decir que ese pasaje habla de un hombre, de un profeta, de un gran predicador que se llamó Elías. Pero aún la gente buena, aún la gente que tiene el poder de Dios, también pasan por sus luchas, sus pruebas y sus grandes crisis espirituales, emocionales y hasta a veces físicas también. Aquí, después de un gran logro, de un gran éxito, entonces el profeta Elías entró en una crisis. Y estas son las palabras que dice primer libro de los Reyes, el capítulo 19 y los versículos 4 y 5. Dice la palabra que él se fue al desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, es decir, de un árbol, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Ahí estaba Elías, después de un gran éxito, después de grandes victorias en su vida y en su ministerio. Ahora entró en un estado de depresión, acosado por los lobos de la depresión. Y en ese estado de depresión él llegó a hablar con Dios, y él llegó a pedirle a Dios que le quite la vida. Los momentos que él estaba viviendo eran momentos insoportables para él. Y entonces él estaba aquí debajo del enebro, en un lugar oscuro, en un lugar sombrío, pues allí estaba el hombre, y él estaba aquí en un estado de depresión, y estaba pidiendo a Dios por la muerte. Cuando estudiamos sobre la depresión, los médicos por lo general la dividen en dos grandes grupos. Hay una de las clases de depresiones que los médicos le llaman la depresión endógena. La palabra endógena nos habla algo interno, algo que es desde adentro. ¿Ve? Cuando le dan una inyección y le dicen una inyección endovenosa, quiere decir que le inyectan por las venas. La palabra endógena habla de eso, de un problema interno. A veces esa clase de depresión es producida por un problema genético, hereditario, pero en la mayoría de los casos los que padecen esa depresión endógena es por una causa no identificada. Es decir, que es algo que no se puede decir con precisión, que esa persona está en un estado de depresión por tal o cual cosa. Casi que no se puede descubrir cuál es el detonante de ese estado depresivo. Esa es llamada también como la depresión mayor, y entonces usted ve a la víctima, a la persona que está atrapada allí, él está sumido en una profunda tristeza. Entonces
muchas veces los médicos y le recomiendan diferentes cosas, viajes, ver mucho verde, estar allí en playas, en el mar. Hay algunos que le recomiendan para esos casos acupuntura, las flores de Bach y una serie de cosas así. Pero con asombro usted puede ver que la gente en un estado de depresión no busca a Dios. Hasta a veces dejan a Dios para el último momento, lo dejan a Dios en el último lugar. Y la gente en el estado de depresión, ese es un terreno ideal para que el diablo trabaje. Y muchas de esas personas depresivas tienen cierta inclinación hasta el suicidio. Cuando alguien está acosado por el lobo de la desesperación, necesita que Dios venga y le saque de ese pozo de la desesperación. Cuando uno está acosado a veces por los lobos del desánimo, necesita esa voz del cielo, esa mano extendida de Dios que le levante, esa promesa de que Él nos va a sustentar, esa promesa de que Él nos va a ayudar. Y cuando alguien está allí con el lobo de la depresión, necesitamos de la mano de Dios, del consejo de Dios, de ese ánimo de Dios, dándole vida a nuestra alma, que Dios pueda soplar en cada uno de nosotros aliento de vida para sacarnos del pozo de la depresión. Una depresión endógena, una causa no determinada, es algo interno. Pero también hay otra clase de depresión que los médicos la definen como exógena. Esa palabra exógena es una referencia a personas que están depresivas por causas externas. Puede ser quizás el final de un noviazgo, la ruptura de un matrimonio. Puede ser una persona que trabajó 25, 30 años en un lugar y de pronto se queda sin trabajo y empieza a estar allí en un estado depresivo. Muchas veces los disgustos, las tragedias personales, la pérdida de un ser querido hace que una persona se sumerja en un estado de depresión, y esa es ocasionada por causas externas a nuestra vida, y los médicos le llaman la depresión exógena. La palabra de Dios nos anima a nosotros a buscar a Dios, porque muchas veces vamos a escuchar este lobo aullando a nuestro alrededor, cercando nuestras vidas. Le veremos muy seguido, y cuando el lobo de la depresión aparece con su instinto depredador, solamente Dios puede ayudarnos y solamente Dios puede librarnos. Dios puede liberarnos del pozo de la desesperación. Dios puede liberarnos del desánimo. Dios puede liberarnos de la depresión. Y por último, quiero decirles que Dios también puede liberarnos del lobo o de los lobos de la desolación. Estamos hablando aquí sobre la desesperación, el desánimo, la depresión, y ahora hablaremos sobre los lobos de la desolación. Aquí en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, en el capítulo 50 y en el versículo 15, dice la palabra de Dios: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Oh, este pasaje contiene todo un desafío. Dice Dios, en el día de la angustia, en ese día de mayor aflicción, en ese día de mayor preocupación, en esos días cuando todo se vuelve oscuro a tu alrededor, Dios dice: búscame, invócame, dice el Señor, yo te libraré. Ahí está la promesa, y tú me honrarás. En otras palabras, tú saldrás a dar testimonio de cómo la poderosa mano de Dios ahuyentó los lobos de la desolación y cómo Dios ha librado tu vida. Invócame, invócame en el día, dice, de la angustia. Yo te libraré, dice el Señor, y tú me honrarás. La palabra desolación, su sinónimo es la palabra angustia, la palabra estrechez. La palabra, hermanos, que nos hace sentir con un temor que nos amenaza continuamente. Estamos desolados, sentimos ese temor que nos pisa los talones, que nos persigue bien de cerca. Y entonces empieza a aparecer una preocupación desmedida en nuestra vida. Empezamos a tambalear en el presente, no hacemos pies firmes y miramos el futuro con mucha preocupación. Sentimos que nuestra vida está como empantanada, como en arena movediza que se va hundiendo continuamente. Nos sentimos allí desolados, con una continua sensación de desmayo o a veces hasta de muerte inminente.
Eso es la desolación, es esa angustia que nos hace sentir que nos estamos muriendo, que estamos viendo la muerte cara a cara, y entonces esa clase de lobos siempre están acosando nuestras vidas. Esas clases de lobos de la desolación son muy comunes en nuestra generación, en nuestros días. Quiero citarle un texto de la palabra de Dios, entrando ya en la recta final de nuestro tema. Dice en el Antiguo Testamento, un profeta llamado Habacuc, dice él en el capítulo 3, verso 16, dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Escuche esa frase final, dice el profeta Habacuc: si bien estaré quieto en el día de la angustia, en el día de la desolación. Es que este lobo de la desolación, de la angustia, él produce un gran dolor. Esta clase de lobos produce grandes quebrantos del corazón. Este lobo de la desolación sumerge a las personas en tristeza y en continuo llanto. No es gente floja, no es gente débil, sino que es gente que está padeciendo el acoso de estos lobos de la desolación. Están empantanados, se sienten en una soledad absoluta. No hay quien tenga interés en su vida, no hay quien quiera escucharle, no hay personas que vengan en su auxilio, y los lobos de la desolación se aprovechan de esa clase de vida. Pero esa persona puede buscar a Dios, esa persona puede mirar hacia el cielo y buscar ayuda de lo alto. La desolación es una clase de huella que dejan los lobos y que produce una gran aflicción y una destrucción total en las personas. Quizás usted, mi amigo, mi amiga, me está escuchando y siente que el aullido de estas clases de lobo, el lobo de la desesperación, el lobo del desánimo, el lobo de la depresión, el lobo de la desolación, esta manada de lobos pueden estar cercando su vida, acorralando su vida, torturando su alma, haciéndole infeliz. Y dice el Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas, porque ellos son lobos rapaces disfrazados de oveja. Tenemos que cuidarnos de esos lobos. Guardaos, es un llamado de atención para estar en un estado de alerta, para estar con los ojos bien abiertos. Dice el Señor, estas clases de lobos pueden atacar en cualquier momento nuestra vida, pueden estar a la vuelta de cada esquina, en la plaza, en la casa, en el lugar de trabajo, y hasta aún en una misma iglesia pueden habitar los lobos rapaces que dañarán nuestras almas. Pero qué buena noticia que tenemos cuando leemos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, donde el Señor Jesucristo se presenta como el buen pastor, y Él dice que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él no es un pastor cobarde, Él no es un pastor que ve los lobos y se esconde, Él no es un pastor que está atemorizado, no, el Señor Jesucristo quiere interceder y ponerse delante de nosotros para darnos protección. Él dice, se define como el buen pastor que da su vida aún por las ovejas. Oh, qué bueno que es tener a este pastor de nuestras almas. Qué bueno que es sentir el cuidado del Señor Jesucristo, que está cuidando, protegiendo nuestras almas. Pero quizás usted no le conoce. Quizás usted conoce un poco de religión, quizás alguna vez fue a algún culto, visitó alguna iglesia, pero no conoció al Cristo de la Biblia, no conoció a Cristo, el Hijo de Dios, no lo conoció a este buen pastor que dice el Evangelio, que Él da su vida por las ovejas. Cristo quiere venir a su vida ahora, en este momento. Él quiere protegerle, quiere cuidarle del lobo de la desesperación, del lobo del desánimo. Él quiere cuidarle del lobo de la depresión y del lobo de la desolación. Usted necesita conocer a Cristo, necesita confiar en Él. Él dice aquí estas palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y los versículos 27 a 29. Él dice estas preciosas palabras. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Ahí está. Las ovejas oyen mi voz y yo la conozco.
y les doy vida eterna. Oh, esa promesa maravillosa, vida eterna, es una vida que nunca termina, que nunca acaba, que no tiene fin. Esa es la clase de vida que Cristo quiere darle. Él no solamente quiere alejar esta clase, esta manada destructora de lobos, sino que Él quiere venir a su vida en este momento para darle una salvación que es eterna. Dice, las ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Oh, podemos decir gloria a Dios por tener un Cristo tan amoroso, un Cristo que puede perdonar nuestros pecados, salvar nuestra alma y darnos la vida eterna. Estamos en peligro, somos como ovejas delante de lobos y sentimos el aullido de estos lobos dañinos. Sentimos el aullido de estos lobos que andan cerca a nuestro alrededor. Y cuando los lobos aullan cerca de nuestra vida, eso es como el presagio de un mal final. Por eso en esta hora